Hoy vamos a ver cómo representar este circuito magnético en el programa FEM. Y para ello, bueno, tenemos que entrar al programa y nos va a aparecer esto. La primera opción que debemos seleccionar es el tema de problemas magnéticos, que es lo que vamos a trabajar, pero también tiene para estas otras opciones de problemas electrostáticos, corriente de flujo, entre otros. Entonces vamos a la parte de problemas magnéticos, ponemos OK. Y bueno, ahora lo que necesitamos realizar es ir colocando las coordenadas del dibujo. O sea, si este era nuestro circuito magnético que queríamos dibujar, tenemos que tener las medidas como salen acá. Entonces, si nosotros nos fijamos, las dimensiones del ejercicio están en centímetros. Y este programa lo que hace es trabajar con las medidas que uno coloque, no necesariamente tiene que estar en metros. Entonces, para eso nosotros lo definimos en problema. Y acá decimos que, claro, es plano. Y acá, como dice, está en centímetros, pero podemos ver que también está en milímetros, metros, millas, entre otros. Entonces lo voy a dejar así como estaba. Y lo otro que también tenemos que tener en mente es el hecho de que la tecla Tab es la que necesitamos para poder comenzar a insertar los puntos. Por ejemplo, ahora voy a insertar Tab y me va a aparecer esto, poner el punto. Entonces tengo la coordenada X y la coordenada Y. Voy a poner como inicio el 0, 0. Luego de eso vamos a colocar el siguiente punto. Yo voy a hacer esto para ir trabajando lo mejor. Y la siguiente vendría siendo la que está hacia arriba. O sea, en X es 0, pero en Y va a ser los 10 más los 30 más los 10, o sea, los 50. Entonces pongo de nuevo Tab y pongo 0 y pongo 50. Hasta ahí tendría la primera parte, o sea, esto que está acá. Entonces, si corremos acá un poco, nos tendría que aparecer en algún momento los puntos. No siempre aparece, entonces uno empieza a jugar con la parte de acá de la lupa para poder minimizar la hoja y aparezcan los puntos. Entonces ahí vemos que están los dos puntos. Entonces al tiro vamos a pasar con este símbolo que es para unir los dos puntos que se realizan en recta. Este que está acá es para arco. Después vamos a ver cómo funciona ese. Entonces hasta ese tenemos la primera línea y luego eso se sigue haciendo lo mismo. O sea que ahora voy a colocar la línea que está acá y la que está acá. Entonces para la que está acá abajo, ¿cierto? Entonces ponemos nuevamente acá donde está el punto y la tecla Tab. Y entonces la coordenada en X sería los 10 más los 30 más los 5, o sea, 45. Y en coordenadas Y es 0. La siguiente es la misma, ¿cierto? O sea, claro, en X son los mismos 45, pero en la parte de la Y ahora va a ser los 10 más los 30 más los 10, o sea, 50. Entonces ahora podemos unir lo que está acá arriba y lo que está aquí. Ya. Entonces ahora lo que necesitamos hacer, ¿cierto? Es hacer la parte interna. La que resulta más fácil por ahora es estos dos puntos que están acá, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con eso. Entonces tecla Tab nuevamente y colocamos una distancia, ¿cierto? De X que van a ser 10 y en coordenadas Y que también van a ser 10. Ahí tenemos el primer punto y colocamos OK. La siguiente va a ser en X hay un desplazamiento de 10, pero en la parte de Y es solamente los 10 más los 30 y acá estos 10 ya no, ¿cierto? Entonces 40. Y aprovechamos de unir al tiro estos dos puntos que están acá. Luego de eso, también podemos hacer lo mismo hacia allá, ¿cierto? Hacia la parte derecha, está como sé que se va a formar.
Entonces vamos nuevamente a definir el punto y tecla Tab y colocamos este que está acá, o sea, los 10 más los 30, que son 40, ¿cierto? En parte de X, 40, y en parte de Y van a ser 10. Luego de eso, podríamos de nuevo trazar la línea para ir viendo ya cómo es el dibujo. Y la otra parte, vamos a poner nuevamente el punto, que está fácil de unir, es esta que está acá. O sea, los 40 de la parte de las X y en la parte de los Y van a ser los 40, ¿cierto? Listo. Entonces ahora nuevamente podemos unir con esta parte que une las líneas. Ya, entonces ahora viene lo que igual a veces complica un poco, que es esta parte que está acá con el entrehierro, ¿cierto? Pero para ello, justo nosotros sabemos que vale 30. Entonces tenemos los 30 menos los 0,07 que es del entrehierro. Entonces, eso da 29,93. Para poder sumarlo, ¿cierto? Para esta parte de los puntos, yo lo voy a dividir en dos. Eso es 29,93 y eso me da 14,965. Para ello, entonces para la siguiente coordenada vamos a colocar el punto y voy a agrandar un poco para que se pueda ver mejor. Para desplazarse, ¿cierto? Utilizamos las flechitas porque no se vale con el ratón, con el círculo del mouse. Entonces vamos a subir un poquito. Ya. Entonces ahora nuevamente ponemos el punto y colocamos la tecla Tab. Ya, entonces 14,965 es esta parte que está acá, de aquí hasta acá. Entonces nosotros necesitamos un punto que va de acá, del inicio que era 0, hasta acá arriba. Entonces van a ser los 10 más los 14,95, o sea, 24,965. Y en la parte de la coordenada, bueno, eso es en Y, ¿cierto? Porque estamos viendo en vertical. Y en la parte de la coordenada X tenemos los 40, ¿cierto? Ya. Entonces ahí tenemos nuestro primer punto. Y ahora nos falta la parte que va hacia más allá. Entonces tenemos que agregarle ahora los 5. Entonces tenemos los 10 más 30 más 5, 45 en X, y lo mismo que teníamos antes de altura, o sea, los 10 más los 30 menos 0,07 dividido en 2, o sea, los 24,965. Listo. Entonces ahora podemos al tiro pasar estas dos rectas que están acá, luego estas también. Esto más que todo por el hecho de que ahora que vamos a ingresar las otras coordenadas, va a estar un poco difícil a veces un poco distinguir los puntos, dado que el entrehierro es muy pequeño. Ya, entonces ahora nos falta la otra parte, que sería la parte de acá arriba. A mí me sale más fácil ir de arriba hacia abajo para calcular, porque después no sé lo lo deseo. Entonces nuevamente la tecla Tab. Nos aseguramos, ¿cierto?, de que estemos en juntos. Y ahora estamos en la parte de arriba, ¿cierto? Entonces, a los 10 más 30 más 10, los 50, le tenemos que restar este espacio que está acá, o sea, de esta parte donde está el gap, hasta acá. Que esto valía, ¿cierto? Esos 30 menos 0,07 valían 14,965, ¿cierto? Entonces a ese valor, o sea, a los 50, le voy a restar los 14,965 menos el 0,07, ¿sí? Miren, esto que es lo que estoy diciendo es 50, que es la altura total, menos los 14,95, que viene siendo este pedazo que está acá, hasta acá a esa altura, y también además voy a restarle estos 0,07, ¿sí? Solo por el hecho de que
de abajo hacia arriba esto es 0,07. Ya, entonces menos 0,07. Y ok, creo que era al revés. Sí. Entonces no importa, uno lo borra con el botón derecho del mouse o del pad, y tiene que tornarse rojo. Cuando está rojo uno puede colocar suprimir. Entonces vamos a colocar la tecla Tab y colocar la coordenada en X. La coordenada en X era los 10 más los 30, los 40. Y en Y eran los 50 menos lo que está acá, ¿cierto? Mira, los 50 que es todo esto, y le vamos a restar estos 10 de aquí, menos 10, eh, menos, menos, sí. Estos 10 que están acá, no estos 10, estos 10. Los 50 van a ser estos menos 10 que está acá, que no es la altura que nosotros necesitamos. Después menos esta parte que está acá, que eran los 14.965, ¿sí? Entonces ahí tendremos todo este espacio, menos esto, menos esto. Y eso sería, además, restarle los 0,7 para tener este espacio que está acá. O sea, porque nosotros vamos acá abajo hacia arriba. Esto menos 10, menos 10 y menos 14.965, menos esta parte que está acá, los 0,07. Entonces vamos a llegar a este punto. Entonces 50 menos 10 menos 14.965 menos 0,07. Ya, y ahí debería estar un punto que no lo podemos ver porque es muy pequeñito. Ya, bueno, ese punto que calculamos era ese. Ahora nosotros necesitamos el que está con el más 0,07. Entonces, vamos a la tecla Tab, a la tecla Tab y colocamos entonces los 40 aquí, más, llegamos a este punto que está acá, que sería los 10 más los 14.965 más los 0,07. Que acá vemos que está ahí como 2 puntos, pero en realidad no son 2 puntos, sino que es una división súper pequeña entre esos dos, ¿sí? Entonces ahora nos falta la otra parte que está acá. Esa. Entonces la misma parte de la altura, pero con otra X. O sea que nuestra X va a ser 45 y abajo va a ser los 10 más los 14.965 más los 0,07. Entonces ahora tenemos que tener harto cuidado cuando uno vaya a unir esta recta, porque como es muy pequeño no se puede visualizar o se pueden unir estas dos y eso es lo que uno no busca. Entonces tenemos que asegurarnos de que los dos puntos que vamos a unir están en rojo. El primero ya lo está y el segundo ahora también lo debería estar. Eso no. Bueno, miren, cuando uno presiona esta... ya, mamá.
cuando uno presiona esta parte que está acá y no la quiere presionar, tiene que colocar, ¿cierto?, el botón derecho y ahí deja de estar seleccionado. Si la quiero seleccionar de nuevo, botón derecho. Si no la quiero seleccionar, botón derecho de nuevo. Entonces, estamos con el punto. El punto ya está seleccionado. Entonces, para seleccionar el punto de nuevo, voy al punto y necesito el botón derecho para que se torne rojo el punto. Y ahora de nuevo, botón derecho para que este punto sea rojo también. Entonces, vemos que este de la derecha y el de la izquierda está en rojo. Entonces, tenemos que pasar esto así. Voy aquí, botón derecho, y acá de nuevo botón derecho. Ay. Botón derecho, mejor así, mira. Vamos a seleccionar este punto que se torne rojo solamente con el clic en el de izquierdo y este también, y ahí se une la recta. Entonces ahora minimizamos solamente, pero tenemos que hacer clic de nuevo con el mouse en la parte izquierda y ahora minimizamos de nuevo y vamos a unirlo con el que estaba acá. Y ahora nos tenemos que asegurar de que no se haya unido ese espacio vacío que hay, el espacio de aire. Y luego nos vamos, ¿cierto?, hacia el otro lado, hacia la parte derecha. Y apretamos este que está acá. Y ahora minimizamos y deberíamos buscar el otro punto, este que está acá arriba. Y ahí queda totalmente unido. Entonces nuevamente y por última vez corroboramos de que no se hayan unido estos dos puntos que están acá. ¿Sí? Igualmente los otros dos que están acá. Ya. Entonces a partir de esto, lo que ahora necesitamos hacer es definir el material, el núcleo, ¿cierto? Para este ejercicio se nos dio una tabla y bueno, vamos a tener que ingresarla. Lo otro también que vamos a tener que realizar es definir, ¿cierto?, la parte de la bobina, porque acá se está diciendo que tenemos una bobina de N igual a 500 vueltas. Entonces vamos a tener que realizar eso. ¿Necesitas algo, mamá? Chao, mamá, que te vea bien. Ya, entonces, bueno, acá el problema del ejercicio, ¿cierto?, era que uno tenía que buscar la corriente para que uno tuviera esa densidad de flujo de 0,75. Pero lo que va a hacer este programa es calcular el flujo, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo al revés. Como yo tengo el resultado de ese ejercicio, la corriente que se necesita, ¿cierto?, es de 1,451 amperes. Entonces, necesitamos buscar un conductor, ¿cierto?, que soporte tal corriente, ¿ya? Entonces, para eso, yo voy a buscar, o ustedes deberían buscar en Google, la tabla que se supone que es de AWG, porque miren, si nos vamos a propiedades y vamos a la librería de materiales, existe acá lo que está como Cooper AWG Magnetic Wire, y eso es lo que uno va a poder utilizar, ¿ya? O lo que yo voy a utilizar. Si presiono acá en la AWG me salen todos esos. Y de hecho, también, por ejemplo, podemos utilizar el SWG. Eso va a ser dependiendo de lo que ustedes consideren que es necesario. Generalmente nosotros nos regimos, ¿cierto?, acá cuando uno va a comprar con el AWG. Entonces, por eso solamente.
Y como dije que la corriente era de 1.451, voy a buscar uno que soporte un poco más de esa corriente. Entonces, si me voy a la tabla, acá podemos ver, ¿cierto? Que los amperes máximos que soporta, por ejemplo, va de 0.044 hasta los 12. Y acá está la parte del AWG y acá del SWG. Entonces, 1.42, ¿cierto? Es el que soporta acá. Y es el que voy a usar, ¿sí? Porque acá, no, porque acá dice 1.45, entonces vamos a utilizar este de 1.63, ¿ya? Para que no tengamos problemas. Entonces a ese le corresponde un AWG de 14. Entonces vamos a hacer clic allí, con que se torne azul, y vamos a arrastrarlo hacia la parte que dice Model Materials. Ya. Tenemos la parte, ¿cierto?, de la bobina cubierta. Ahora lo que también necesitamos hacer es la parte del núcleo, ¿cierto? Como dije, el núcleo acá en el problema nos dan una curva característica, o sea, no nos dicen el material es acero de tales características o esto, sino que nos dan una tabla y nos dicen que, claro, que la curva BH no es lineal, así que nosotros debemos definirla. ¿Y cómo podemos hacer eso? Nosotros colocamos a Add New Material, que es agregar un nuevo material, y colocamos eso. Entonces yo hago doble clic allí y acá tenemos este nuevo material. Yo le voy a colocar ejercicio 12. Bueno, entonces acá dice linear, relación lineal de la BH. No, no lo es, porque no tenemos una recta, ¿cierto? Sino que se nos da una, como nosotros conocemos, la no lineal. Entonces colocamos no lineal y acá colocamos esta opción que dice aquí, Edit BH Curve. Entonces colocamos acá todos los datos de B. ¿Qué son todos los datos de B? Los 0.07, colocamos Enter, los 0.1, Enter, 0.2 y así. 0.25, 0.33, 0.5, 0.65, 0.75, 1 y 1.25. Bueno, hasta ahí tenemos toda la parte de B. Ahora la parte de H tenemos 100, tenemos, o sea, 0 tenemos 100, Enter, tenemos 200, Enter, 250, Enter, 300, 400, 500, 600, 880 y 1500. Entonces ponemos plot BH curve, BH. Entonces ponemos ahí y claro, ahí nos dice, ¿cierto?, nuestra gráfica de la tabla que tenemos ahí. Entonces no necesitamos colocarla, no sé, en Excel o en MATLAB para ver cómo es la curva, sino que esto directamente la plotea. Entonces cerramos y ponemos OK. Entonces ponemos OK acá y esto, ¿cierto?, que lo tenemos definido acá, lo agregamos allá. Entonces tenemos el material definido para el núcleo y la parte de lo de la bobina. Ahora también hay que considerar algo que es neto de FEM, ¿sí? Que cuando nosotros tenemos estos tipos de ejercicio, lo que encierra, ¿cierto?, al núcleo para esto es el aire, ¿cierto? Es como cuando estamos en el laboratorio, tenemos nuestro núcleo, ¿cierto?, que es esa como C que está ahí, y le ponemos la bobina, ¿cierto? Tenemos esa unión entre la bobina, que entre medio de ella pasa el núcleo, ¿cierto? Y todo lo que está alrededor de ella, ¿cierto? O lo que está dentro del laboratorio es aire. Entonces eso también nosotros lo necesitamos definir dentro del ejercicio. Entonces agregamos aire. Entonces hasta ahí están los materiales que hay que definir en nuestra librería. Y ponemos OK. Vamos a tomar un punto cualquiera, que va a ser, a ver, este punto como es un 10, yo creo. Sí, es 10.
10,10, voy a colocar un 12, ¿ya? De altura, no mejor, sí, de altura 12 y no mejor 15. De altura 15 vamos a tomar y acá en el punto 0. Entonces vamos a colocar esta parte del punto, tab, colocamos 0 y 15, ¿sí? Ponemos OK. Entonces ahí tenemos este punto. Y ahora necesitamos hacia el lado izquierdo, ¿ya? Entonces vamos a colocar nuevamente tab y teníamos en coordenadas, vamos a colocar -5 para el lado izquierdo y los 15, ¿sí? Que era la misma altura. Ya, y ahora para este otro lado también necesitamos lo mismo, porque lo que vamos a hacer acá es dibujar como un rectángulo y otro rectángulo acá que va a simular la bobina que está abrazando al núcleo. Ya, entonces ahora necesitamos esta parte de acá. Entonces vamos a este que era 10 de ancho. Vamos a colocar entonces 10, sí, 10 y acá que eran 15. Entonces ahí tenemos este. Y ahora necesitamos otro más. Entonces vamos a hacer 2 eran 15 de ancho entonces para sumarle este como trocito que está acá, pero para acá 15 y esto que eran 10. A ver, de ancho. Vamos a probar, si no lo borramos. No, entonces era hacia arriba. Entonces era 15, 15. Entonces colocamos de nuevo el punto 15, 15. Y ahí debería estar. Ya, ahora sí porque no me recordaba bien. Entonces acá cerramos de nuevo con la recta. Tenemos que seleccionar ese y ese. Y ahora este con este y este con ese. Ya, entonces ahora lo más o menos acá dice y igual 37. Entonces voy a colocar 35 de altura. ¿Ya? Entonces 35 va a ser el y. Y tenemos que colocar los mismos x. Los -5, los 0. Entonces voy a colocar con los -5. Entonces ahora de nuevo, los 0 y los 35 de altura. Y este punto que estaba acá era 10. Entonces 10 y los 35. Y el otro que eran los 15 y los 35. Ya, entonces ahora vamos a unirlo. Entonces unimos estos dos de acá, este con ese, y unimos estos dos, este con este. En propiedades ponemos circuitos y tenemos que colocar un nuevo circuito, añadir propiedad. Entonces nuevo circuito solamente le voy a poner y que sea serie. La corriente entonces que habíamos dicho que iba a transitar por la bobina era 1.451. Entonces vamos a colocar eso, 1.451. Y colocamos OK. Entonces ahora nuevamente botón derecho y nos vamos acá a la lista. Y ahora sí nos debería aparecer esto que está acá, los 14 AWG. Y en circuito colocamos el nuevo circuito. Ahora ustedes pueden ponerle otro nombre, no sé. Entonces número de vuelta, como dijeron que eran ahí 500, disculpen. Nosotros tenemos que verlo como si fuese la parte trasera de la bobina. Entonces por eso se le coloca -500. ¿Ya? Como una parte de la bobina. Y acá viene la otra. De nuevo colocamos con ese mismo, cliquemos ahí, era botón derecho y nos vamos a esa lista y colocamos 14 AWG y después colocamos nuevo circuito y colocamos ahora las 500 vueltas. Entonces ahora tenemos nuestras 500 vueltas normales, ¿cierto? Y que están transitando la corriente que acabamos de definir. Hasta allí tenemos definida la bobina. Ahora vendría siendo el otro material, que es botón derecho, ¿cierto? Vamos a la lista de nuevo. Y sería eso que está ahí como ejercicio 12, que al final es la tabla que está acá, ¿cierto? Que incluimos como la característica BH no lineal. Entonces colocamos solamente eso y colocamos OK. Y acá ya está definido que es todo esto. Ahora, necesitamos decir que esto que está acá, esto que rodea el núcleo, y de hecho este pedacito chiquitito que se ve acá, de entre hierro, ¿cierto? Necesitamos definirlo como que por allí transita
por este ladito, aire. Entonces para eso vamos a encerrar este núcleo en una burbuja, ¿ya? Entonces a veces uno puede ser preciso y puede hacerlo, pero yo no lo voy a hacer así en este momento. Solamente voy a pescar un punto cualquiera y lo voy a colocar aquí y otro que está acá. Entonces vamos a la parte de arco, seleccionamos un punto y el otro y vamos a colocar el ángulo del arco. Yo voy a colocarlo 180 y colocamos OK. Entonces vemos que se hace esta parte, ¿cierto? Entonces ahora necesitamos la otra parte para hacer la circunferencia. Nuevamente, entonces vemos que esté acá en arco. Hacemos los clics respectivos y colocamos 180 de nuevo y nos hace la otra parte. Entonces ahora nos vamos a la parte que está en verde, colocamos clic, dice ninguno, entonces botón derecho y colocamos acá. Y ponemos acá lo que dice aire. Entonces acá lo que está diciendo es que todo lo que no está encerrado, ¿cierto? Por estas áreas, ¿cierto? Del núcleo, como nosotros nos encargamos de encerrarlos bien, ¿cierto? Como rectángulos, como bobinas, va a ser aire. Entonces ahora lo que debemos hacer para simularlo es colocar esta parte que está acá, que dice Run Mesh Generator. Y dice, nos ha guardado el documento. Entonces debemos guardarlo, Save As, y colocamos, no sé, ejercicio 12. Entonces ahora sí, vamos acá y vemos que dice que se ha creado un mesh, ¿cierto? De 6433 nodos. Podemos aceptar y ahora le podemos dar acá, que es correr el análisis. Y ahí se utiliza todo y para visualizar lo que se realizó en el análisis colocamos esto. Y bueno, acá tenemos nuestro ejercicio, ¿cierto? Que acá ya nos vemos que está el aire. Y para colocar los colores vamos acá, allí, y ponemos qué es lo que queremos ver, si es la densidad de flujo, y si no, si es el H, ¿cierto? La intensidad del campo o la corriente de densidad. Entonces, no sé, voy a colocar el B, que siempre es lo que nosotros nos calculamos, y mostrar eso. Que es como una... Bueno, ahí lo vamos a ver. Ponemos OK. Y se forman todos estos colores. Entonces nosotros vamos acá a la parte derecha y acá nos dicen los valores que tenemos de este B, la densidad. Entonces vamos acá y empezamos a visualizarlo. Bueno, cuando le sucede esto, solamente allí. Entonces vamos corriendo hacia la izquierda, ¿cierto? Y vemos que acá la parte que tiene esta parte de acá morada es donde existe más B, un mayor B. Y eso está bien, ¿cierto? Porque es lo que se quería buscar con esto. Entonces ahora, no sé, yo quiero saber la parte que está en el aire. Entonces vamos a agrandar, agrandar, agrandar y acá podemos visualizar, ¿cierto? De que efectivamente por acá, donde está el gap, ¿cierto? El entrehierro, está pasando aproximadamente 4.359 por 10 a la menos 1. Y acá en el problema, ¿cierto? Partía diciendo de que para que el B fuese igual a 0.5 Tesla, cuánta corriente se debía calcular. Y bueno, yo partí diciendo, claro, vamos a tomarlo como dato para conocer el B, que la corriente era de 1.451. Pero acá nosotros podemos decir lo siguiente, ¿cierto? Como nosotros sabemos de que estos cálculos que uno realiza, ¿cierto? A mano, utilizando todas esas aproximaciones de la ley de Ampère, son, como dije, aproximaciones, ¿cierto? Además de eso, nosotros cuando hacemos el ejercicio decimos que tenemos una longitud media, entonces consideramos solamente esta línea. Y lo que hace el programa es utilizar casi todas las aproximaciones posibles para que se haga algo más, una respuesta más cercana a lo que es la realidad, ¿ya? Entonces por eso no nos dice que es 0.5 Tesla, sino que es 0.44 Tesla. Pero eso lo podemos ir agregando. Además también me pueden decir, claro, que también puede haber dispersión, ¿sí? Que también puede ser válido, pero acá no se nota tanto.
Pero lo que sí es importante recalcar, ¿cierto? De que obtuvimos el valor. Y otra cosa más que se puede realizar acá, aprovechando que tenemos este análisis, es de que nosotros podemos jugar un poco acá y podemos, por ejemplo, poner esto, que bueno, para eso necesitamos colocar un área. No sé, yo voy a colocar, no, desde eso, vamos a seleccionar el área que está acá y vamos a colocar esta integral. Entonces ahora nosotros podemos buscar, no sé, a ver, esto, dice histéresis, laminación o aproximación del efecto. Y colocamos OK y dice 0 watts. Bueno, después acá también podemos colocar em, no sé, bueno, todas estas opciones, pérdida, pero más que todo me gustaría ver esta parte que está por aquí. Esta. Vamos a ver el B. Entonces ahora vemos cómo está la dirección del B, ¿cierto? Que vemos que la mayoría, ¿cierto?, de las líneas están acá, ¿cierto?, por el núcleo, ¿cierto? Están en esa dirección, en contra de las manecillas del reloj, ¿cierto? Y de hecho también vemos que hay algunas que se están saliendo. Entonces, como bien didáctico este programa. Después podemos poner una escala de factor de 1 más pequeño, a ver, 0.05. Vamos a hacer lo mismo. Entonces vemos en los dibujos, ¿cierto? Las rectas que antes teníamos mucho más pequeñas. Después también podemos, no sé, ver otro. Acá podemos ver el H. Voy a colocar 1 porque está muy pequeño. Ya, y entonces ahí, ¿qué vemos? No se aprecia tanto, ¿cierto? Como se apreciaba con los B. Pero eso. Después lo otro que podemos utilizar de este programa, ¿cierto? Bueno, acá hablamos de la corriente, ¿cierto? Que definimos, el voltaje que se necesitó al final, el flujo enlazado y, bueno, todos esos datos que a veces también son necesarios para algún análisis, por si lo requerimos o si necesitamos decir algo, también lo podemos obtener de ahí. Y bueno, vamos a ver de nuevo el ejercicio. Vamos a hacer algo más rápido, que va a ser si cambia o no cambia el hecho de que yo abrace completamente el núcleo con la bobina, ¿sí? Habíamos dicho que teníamos cuánto acá, 0.44 de un Tesla, o sea, 0.44 Tesla. Entonces vamos a cambiarlo acá. Y esto, ¿cómo lo hacemos? Yo hago lo siguiente. Voy acá al punto y pongo botón derecho, rojo. Y pueden ser varios, entonces voy a hacer este, este, y los voy a borrar. Y entonces me quedan solamente estos. Y de hecho estos puntos igual los voy a saber. Borrar. Se van a borrar las líneas, sí, ese es el cuidado. Hay que tener cuidado en los puntos que nos buscan. Y voy a hacer el tono. Este con este con este. Ya. Entonces voy a abrazarlo. Ahora no lo voy a hacer aproximado como lo había hecho antes, sino que lo voy a hacer control Z también sirve. Voy a poner el punto y voy a colocar aquí un espacio muy separado. De aquí, de aquí, acá y acá, por ejemplo, para que se note menos la separación. Entonces vamos a hacer la recta, ¿cierto? De acá a acá. Bueno, hay que definir el punto. Voy a hacer un zoom para que esté bien la recta y no se salga. Vamos a hacer lo más próximo posible a donde uno tiene que meter el puntito. Y ahí sí. Ya,
Entonces dejamos ese punto allí, de que esté justo en la línea. Y ahora bajamos, ¿cierto? Vamos a aprovechar este que está acá igual. Tenemos que hacerlo como más o menos cerca, ¿sí? Entonces vamos a hacer un zoom más o menos. Y allí nuevamente para que esté en la línea. Ahí. Y seguimos acá con lo mismo. Y luego el mismo para allá. Aquí. Bueno, este lo quedó adentro, así que borramos, ¿cierto? Hacemos un zoom. Y lo vamos a colocar ahí. Ya, ahí sí. Entonces ahora minimizamos y lo que nos queda es unir. Unimos acá. Unimos estos dos. Hay veces que va a quedar así como bien feito. Pero para el ejemplo solamente va a estar bien. Y ahí con ese. Y nos queda unirlos más de aquí. Entonces como ya está, bueno, no está encerrado el material, vamos a tener que colocar de nuevo el verde, botón derecho y borrar, botón derecho y borrar. Entonces ahora nuevamente vamos a colocar esto y vamos a poner botón derecho, ¿cierto? En la lista, colocamos en la WG, colocamos el circuito, nuevo circuito, los menos 500 y acá botón derecho, o sea, verde de nuevo, clic allí, botón derecho, la lista, la WG de nuevo y lo que dice circuito, nuevo circuito y las 500 vueltas. Entonces ahora nuevamente vamos a hacer la simulación, ¿sí? Entonces corremos acá, vamos a guardar. Allí dice 6012 nodos y vamos allá a la simulación y vamos a visualizar. Ahora vemos que el valor es en la pierna central, ¿cierto? Donde está y de hecho donde está el flujo, o sea, el gap, el entre-hierro, es de 4.386. Entonces ahora podríamos comparar si nos dio lo mismo o no que anteriormente, ¿ya? Y esos son los análisis que uno puede hacer. Ahora también podríamos cambiar el tema de la curva. Bien. Si ahora dejamos de hacer esto, ¿cierto? Puedo pulsar acá en cualquier lado, voy a borrar esto. Y ahora voy a borrar este que está acá. Voy a suprimir. Y voy a colocar un nuevo material. Entonces tenemos que ir entonces a propiedades, librería de materiales y vamos a poner un material suave, ¿cierto? De esas curvas bonitas. Y vamos a colocar este que está acá, Silicon Iron. Vamos a colocar este de 47. Entonces colocamos allí. Y OK. Entonces ahora colocamos este que está en verde, botón derecho y vamos a la lista. Y colocamos este, el M47. Y vamos de nuevo a hacer esto. Y luego a la simulación. Y ahora vamos a visualizar. Y ahora vemos ¿qué pasó acá? Está mostrándolo el B, ¿cierto? Entonces vemos de que cambió un poco nuestra parte del ejercicio y nos está mostrando de que la mayor parte ahora está por donde está circulando la corriente. De hecho, acá estamos viendo qué cosa. Vamos acá de nuevo donde está la flecha y nos estamos dando el H. ¿Sí? Y acá nos dice que tenemos un B en la parte de donde está transitando la corriente de 2.6 por día a la menos 3. O sea, es un valor de B muy pequeño. Esto se puede pasar por la corriente, ¿cierto? De hecho, cuando definimos, ¿cierto? Que por este circuito estaba pasando este 14 AWG, tenemos que ir a verlo. 500 vueltas, ¿cierto? Y esto eran para las condiciones de esa curva BH. Ahora, como esta es un material mejor, ¿cierto? El B
que puede estar siendo es distinto. De hecho, podríamos ir a ver, en vez de B, podemos ver qué pasa con los H. Entonces vamos a ver eso, la intensidad. Este es el H, ¿cierto? Entonces vemos que acá hay mayor intensidad de corriente, mientras que para acá, ¿cierto? La parte de la celeste es de 2.78, es menor a eso, está entre ese rango. O sea que acá hay menor corriente, o sea, acá hay un valor mayor de H que, porque son 2 puntos, son 2500, o sea, 2151, mientras que acá es 0 punto y algo, ¿sí? Entonces, esas son las comparativas que uno puede realizar por medio de este programa. Si vamos a flujo de nuevo, vemos que, claro, acá es 0, es menor que 4.3 por ahí a la menos 7, es como súper pequeño el valor. Pero entonces vamos de nuevo al ejercicio a ver qué podría haber cambiado. Voy a borrar. Y bueno, las vueltas eran 500. Yo creo que se le debe al tipo de material solamente. Entonces, no sé, ahora vamos a colocar otro material. Vamos a ver, vamos acá a propiedades, la librería de materiales y colocamos otro. A ver, vamos a utilizar el Pure Iron. Ok. Entonces ahora colocamos acá que está, bueno, está en verde, botón de clic, botón derecho, y colocamos esta lista que está allí. Entonces colocamos Pure Iron y ahí está definido. Entonces vamos de nuevo a hacer esto, la mesh, y después hacemos la simulación. Entonces ahora vamos a visualizar qué es lo que sucedió aquí. Ahora vemos que está súper como malo acá el dibujo. Pero esto se debe a que la corriente, ¿cierto?, es distinta para un material así como tan bueno. ¿Sí? Vemos que está súper como malo. Y bueno, acá también podemos ver cuando está pintado. Podemos ir acá, ahí, y ponemos, no sé, en vez del flujo ponemos bien y vemos el tema de la corriente. Sacamos el color porque debe estar así. Y si no, ¿cierto? Podemos ver qué otra cosa. Esto que está acá, ¿cierto? No sé, yo no quiero ver el H, quiero ver un vector de B. Entonces ahora vemos los vectores de B. Esos son los cambios que uno puede hacer. Uno puede ir agrandando, ¿cierto? Y ir analizando qué está sucediendo acá, por qué está pasando esto. Bueno, los análisis no lo vamos a hacer porque eso ya era del otro curso, ¿cierto? Pero esto es más que todo cómo funcionaba el programa. Y bueno, otra cosa que me gustaría mencionar antes de terminar esto es que uno también puede hacer sus imanes permanentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un círculo a partir de algo cualquiera. Miren, mejor voy a hacer una nueva. Coloco un punto aquí y otro acá. Entonces vamos a hacer un círculo con 180, ¿cierto? O sea, una circunferencia. Y otra. Listo, ahí está. Entonces ahora debemos poner, bueno, voy a hacer otro más para que veamos el efecto. Otro puntito y el arco. Y entonces vamos acá a propiedades, librería de materiales y buscamos. Acá dice PM materiales. Entonces acá dice NDF Magnetics. Ese, si lo buscamos en Google, voy a colocar acá. Ese es el neodimio. Entonces acá vamos a visualizar las imágenes, ¿cierto? Y nos dice que es un imán de neodimio. Entonces vamos a simular esto. Entonces yo voy a colocar acá
esto y voy a colocar, no sé, lo de 40 y voy a colocar uno de 32. Entonces, ok. Entonces ahora vamos acá y voy a colocar este verde y lo voy a colocar con la lista y vamos a poner el de 40, el de 30, el de 40. Ok. Y acá el otro que va a ser de botón derecho, ¿cierto? Vamos a colocar el de 32. Entonces, ojo, miren acá como por defecto lo dio así. Yo voy a orientar para el otro lado. Entonces selecciono de nuevo, suprimir, con botón derecho, ya que esté rojo, y voy acá. Entonces voy acá. Dirección de la magnetización hacia la derecha es 0. Entonces yo quiero que esté hacia arriba. Entonces voy a colocar un giro antihorario, ¿cierto? Que sea a 90 grados, ¿sí? Entonces voy a colocar 90. Vamos a ver qué resulta, para que vayamos viendo. Justo hacia arriba, ¿cierto? Entonces yo quiero que este esté hasta abajo y voy a colocar menos 90, a ver si nos resulta. Y justo resultó también, ¿vieron? Entonces ahora vamos a guardarlo como imágenes. No, imágenes. Y voy a colocar esto que está acá. Ahí nos faltó decir, ¿cierto? Que estamos trabajando en el aire. Entonces, un punto más grande, aquí y acá. Colocamos aquí el verde. Y no creo que lo coloque ahora. Entonces vamos a colocar acá aire. Eso no se puede olvidar nunca en estas simulaciones. Entonces acá, botón derecho rojo, acá y aire. Y ahora sí, no sé por qué acá lo cambió. Ya. Entonces ahora sí vamos con esto. Vamos a hacer la simulación. Y ahora estos lentes. Entonces ahora podemos ver estas líneas que están acá. Y podemos decidirnos estos colores. Vamos a ver la densidad de flujo. Y acá podemos visualizar, ¿cierto? Cómo es la atracción de los dos campos. Si se están atrayendo, si se están repeliendo, cómo es lo que está sucediendo entre ellos. Por ejemplo, si quito este color de acá, se está viendo, ¿cierto? De que está bien morado, que es de 5,17. Y acá igual, aproximadamente. Y si nos vamos acá a esta parte del centro, ¿cierto? Como están un poco alejados, ¿sí? Es de 2,18 por día a la -1. Entonces eso es lo que uno puede sacar de este programa. Ahora es, no, yo quiero buscar el H. Entonces selecciono eso y también me muestra lo mismo en valores de del H. Y si no, también podemos ver esto. Ponemos el vector, quiero ver el B. Y allí nos muestra, ¿cierto? La orientación del B, donde se están yendo justamente las flechas y hacer también un análisis de ese modo. Bueno, entonces esto fue el video acerca de lo que es FEM. Espero que les vaya súper bien en la tarea.